Bienvenidos. Tema 3. Cifosis. Nuestra agenda. Definición. Clasificación. Diagnóstico por evaluación clínica. Examen radiológico. Enfermedad de Scheuermann. Uso de la ficha de detección y evaluación de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Cifosis es el incremento anormal de la curvatura dorsal fisiológica, esto observado en una vista lateral. Se debe a compromiso disco-ligamentario y óseo. La Sociedad de Investigación de la Escoliosis ha determinado valores para cifosis torácica normal entre 20 y 40 grados de Cobb, esto visto en una radiografía en la vista lateral. Clasificación. Podemos diferenciarla según reductibilidad y según etiología. Según reductibilidad, la cifosis se divide en cifosis postural y cifosis estructurada. La cifosis postural es aquella que va a reducir ante maniobras de flexibilización, va a corregir. Es una cifosis reductible, a diferencia de una cifosis estructurada, que es aquella que no reduce o no corrige ante maniobras de flexibilización. Es una cifosis irreductible. Un ejemplo de esta cifosis estructurada es la cifosis o enfermedad de Scheuermann, que es una deformidad estructurada en adolescentes. Según etiología, la cifosis también se puede dividir en cifosis idiopática, que es aquella que sucede en sujetos aparentemente sanos y no hay una causa que le explique, a diferencia de la cifosis adquirida, que es aquella que sí tenemos una causa que la puede explicar, como en las causas traumáticas, infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, metabólicas, miopatía, distrofias genéticas, neurógenas, enfermedad de Scheuermann, hereditaria, posradioterapia, posquirúrgicas, etc. La cifosis congénita también es otra causa que se desarrollará más adelante. Conozcamos un poco más acerca de la enfermedad de Scheuermann. Es la causa más frecuente de hipercifosis torácica progresiva y dolorosa en pacientes adolescentes. Recordemos que este dolor es no discapacitante, es decir, el paciente va a poder realizar sus actividades de la vida diaria, pero las realizará con dolor. La edad de aparición es entre 10 y 12 años, estimándose su incidencia en la población general entre 0.4 y 8.3%, aunque se cree también que este valor puede estar infraestimado. La etiología en sí es incierta, se habla de factores genéticos, factores hormonales, factores mecánicos, pero no hay una causa en sí específica. Existen dos tipos, el tipo 1 o clásico torácico, es más frecuente y se asocia a la presencia de hiperlordosis lumbar y cervical compensadoras. El tipo 2 o tóraco-lumbar o simplemente lumbar es poco frecuente, tiene mayor riesgo de progresar en la edad adulta y suele ser causante de un mayor dolor. Este tipo 2 ocurre generalmente en adolescentes deportistas. Cifosis congénita. Entiéndase congénito no a la edad del diagnóstico, sino a la deformidad del cuerpo vertebral, ¿no? Como en estos casos. Entonces se debe a anomalía en el desarrollo vertebral. Esta cifosis tiene mayor probabilidad de progresar. Es rara y también es severa. Hasta en un 10% de los casos evoluciona con parálisis y su tratamiento es generalmente quirúrgico. Diagnóstico por evaluación clínica. Exploración del paciente. Todos los pacientes, cuando nosotros vamos a evaluar la postura, el paciente debe encontrarse en ropa interior. Nosotros vamos a evaluarlo desde su posición habitual, una posición relajada. La evaluación es desde la vista anterior, la vista posterior, la vista lateral. Evidentemente, nuestra exploración en el plano sagital o vista lateral nos dará mucha información acerca de la cifosis. Nosotros vamos a observar la cabeza hacia adelante, es decir, la cabeza adelantada, la antepulsión de los hombros,
También podemos observar una gibosidad dorsal redondeada característica de la cifosis, la proyección o la prominencia de las escápulas hacia atrás, un aplanamiento del tórax por delante o depresión, eso va a ser en nuestra vista anterior, un abultamiento abdominal con hiperlordosis compensatoria y una basculación de la pelvis hacia adelante. También nosotros vamos a realizar la palpación cuando existe alguna sintomatología dolorosa. Podemos palpar apófisis espinosas, músculos trapecios, romboides, de acuerdo a lo que nos manifiesta el paciente. En esta diapositiva podemos observar al paciente en una postura normal y al paciente en una postura cifótica. Recordemos la clase sobre postura. El paciente en la vista lateral, nosotros tenemos que coincidir el lóbulo de la oreja, mejor dicho, a nivel del conducto auditivo externo, con la articulación del hombro con el trocánter mayor. Esto indicaría una postura normal. Por el contrario, una postura cifótica, observamos que el conducto auditivo externo está muy por delante de la articulación del hombro. Observamos aquí la cabeza adelantada, el hombro en antepulsión y la gran postura cifótica. También nosotros en el examen físico podemos indicar al paciente hacer la maniobra en autocorrección. De esta manera vamos a valorar la reductibilidad. Si el paciente reduce, significa que es una cifosis postural. Si no reduce, es una cifosis estructurada. Entonces, nosotros indicamos al paciente hacer una elongación, es decir, como si quisiera crecer. De esta manera, si el paciente recupera las curvas fisiológicas, es una cifosis reductible o cifosis postural. Si el paciente no recupera las curvaturas fisiológicas, es una cifosis estructurada, una cifosis no reductible. Test de flexión del tronco con observación lateral. Nosotros aquí vamos a solicitar al paciente hacer una flexión anterior del tronco sin doblar las rodillas, es decir, tendiendo las piernas en extensión. Lo que nosotros vamos a observar desde la vista lateral es, si el paciente tiene una cifosis postural, vamos a observar una curvatura suave. Por el contrario, si nosotros presumimos que el paciente tiene una cifosis estructurada, probablemente observemos una gibosidad. Examen radiológico. Las radiografías que vamos a solicitar en el paciente va a ser una radiografía de la columna completa, es decir, el raquis completo. Las incidencias que vamos a considerar son la incidencia posterior-anterior y la incidencia lateral. Recordemos que la incidencia posterior-anterior es la que tiene menor radiación. En la radiografía lateral es donde vamos a tomar el ángulo de Cobb dorsal. Recordemos que el valor normal habíamos considerado entre 20 y 40 grados. Lo que vamos a hacer son dos líneas. Una línea va a ir por el borde superior de la vértebra D2 y una línea por el platillo inferior de la vértebra D12. Luego vamos a observar que esas dos líneas se unen y ese es el ángulo que vamos a considerar, el ángulo dorsal. Un valor de más de 40 grados es considerado hipercifosis dorsal o cifosis estructurada. La radiografía también nos permite descartar anomalías óseas. Recordemos que podemos observar alguna deformidad congénita que no se refiere a la edad de diagnóstico, sino a la deformidad del cuerpo vertebral. También podemos observar estas herniaciones conocidas como hernias o nódulos de Schmoll, irregularidades en platillo vertebral, osteofitos. La medición del ángulo de Cobb es bastante importante para poder clasificar en leve, moderada, severa o muy severa nuestra curvatura cifótica. Recordemos cómo era la medición. Trazamos una línea que va por el platillo superior de D2 y una línea por el borde inferior del cuerpo vertebral D12. Nosotros podemos unir esas dos líneas o en su defecto tomar 90 grados a cada una de esas. Ese ángulo formado sería el ángulo de Cobb dorsal. Habíamos visto que el valor normal era entre 20 y 40 grados. Enfermedad de Scheuermann. Habíamos comentado antes ya que la enfermedad de Scheuermann se presenta en adolescentes. Cuadro clínico. Dentro de los hallazgos más comunes podemos encontrar dolor,
deformidad progresiva, compromiso neurológico, alteraciones cardiorrespiratorias y alteraciones estéticas. La presencia de síntomas neurológicos no es un hallazgo común en los pacientes con esa enfermedad. Otros hallazgos en la exploración son la presencia de contractura de los músculos pectorales, isquiotibiales y flexores de cadera. Cerca de un tercio de los pacientes también presentan escoliosis leve o moderada. En la exploración, algo característico es el paciente al hacer el test de flexión anterior del tronco y nosotros observamos desde la vista lateral, podemos evidenciar una jiba más aguda en el paciente con enfermedad de Scheuermann. En esa diapositiva podemos observar al paciente realizando la maniobra de Adams o test de flexión anterior del tronco, pero la visión es una visión lateral. En la figura A podemos observar al paciente con enfermedad de Scheuermann. Notemos que presenta una gibosidad muy aguda. En el caso B podemos observar un dorso un poco más redondeado, más suave, que correspondería a una cifosis postural. La enfermedad de Scheuermann tiene criterios radiográficos para su diagnóstico. Lo primero que debemos considerar es el acuñamiento del cuerpo vertebral. Para considerar el acuñamiento vamos a trazar una línea por el platillo superior de la vértebra y una línea también por el platillo inferior de la vértebra. Ese ángulo lo medimos y si encontramos que tiene un valor de 5 grados o más, vamos a considerar a la vértebra como acuñada. El diagnóstico de enfermedad de Scheuermann es con 3 vértebras con acuñamiento que estén consecutivas o 5 vértebras discontinuas que tengan el acuñamiento. Otra forma de evaluar el acuñamiento del cuerpo vertebral es hacer la medición de la altura, tanto la altura anterior como la altura posterior, y una diferencia de 3 milímetros a más también es considerada como acuñamiento. Radiográficamente también podemos observar en la enfermedad de Scheuermann los nódulos de Schmoll. Estos son protrusiones del disco intervertebral que se desplaza hacia el interior del cuerpo de la vértebra situada inmediatamente encima o debajo. Aquí podemos observar la imagen característica. Estos son los nódulos o las herniaciones. También podemos observar estrechamiento del espacio discal con ensanchamiento central del disco, degeneración discal prematura, irregularidad de los platillos vertebrales y un aspecto de pseudofractura con fragmentos óseos en la parte anterior de la vértebra. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Nuestra ficha tiene un apartado para la evaluación de la columna en su vista lateral. Vamos a observar la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Ahora nos enfocaremos en la columna dorsal. 1 corresponde a la curvatura normal. 2, hipercifosis reductible, es decir, reduce a la maniobra de autocorrección. 3, hipercifosis irreductible o no reduce con esta maniobra de autocorrección. Ahora, nosotros no solamente vamos a evaluar la columna dorsal, sino también debemos observar la columna cervical y la columna lumbar, ya que muchas veces la hipercifosis o alguna alteración en la postura se asocia con compensaciones, que podrían ser con cabeza adelantada o con hiperlordosis. Pautas de ejercicios de postura. Esos son algunos ejercicios que pueden ser recomendados en los niveles de menor complejidad. Por ejemplo, el ejercicio de flexibilización de toda la columna. El paciente tiene que estar en posición de 4 puntos o posición de gateo. Le pedimos que tome aire de manera que mientras va tomando aire va formando o forzando una curvatura dorsal. Luego el paciente puede relajar eliminando el aire, exhalando y nuevamente recuperando su curvatura fisiológica. Inclinación pélvica. El paciente se encuentra acostado en el suelo con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Lo que vamos a indicar al paciente es levantar o despegar del suelo los glúteos, de manera que va a formar un puente. Esto lo puede repetir al menos 5 veces. Ejercicio conocido como Superman.
El paciente va a estar en una postura de cúbito prono, extiende las manos frente a la cabeza. Manteniendo la cabeza en una posición neutral, mirando hacia el suelo, va a levantar los brazos y las piernas hacia el techo. Va a tratar de estirarse lo más que pueda. Debe mantener esta postura 3 segundos y repetirlo por lo menos unas 10 veces. El manejo también debe incluir la práctica deportiva y la alimentación saludable, el mantener un peso sano. Recordemos que la actividad física, el deporte, lo que hace es ayudar a flexibilizar la columna, además de mejorar la dinámica ventilatoria. Podemos recomendar algunos deportes como gimnasia, ejercicios aeróbicos, natación, básquet, ciclismo, pero debemos recordar y motivar al paciente a realizar el deporte que más le guste. Lo puede realizar con una frecuencia de 3 veces por semana, lo cual sería incluso lo ideal. Si puede hacer más, mucho mejor. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Recordemos que siempre tienen que ser derivados a un manejo con un especialista en aquellas deformidades ya estructuradas. Este manejo va a ser en equipo multidisciplinario. El médico rehabilitador es quien va a diseñar el plan de manejo, va a definir el diagnóstico e indicar la terapéutica. Se acompaña también del profesional terapeuta físico, terapeuta ocupacional, los ortopedistas que van a elaborar el corset en caso el médico considere necesario, apoyo de psicología, servicio social y otras especialidades afines. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Los pacientes que van a ser derivados a un centro con un especialista en medicina física y rehabilitación son aquellos pacientes con una cifosis estructurada, una probable cifosis estructurada, pacientes con cifosis postural asociado a dolor y pacientes que también tengan cifosis postural que no mejoran tras 6 meses de tratamiento con pautas generales y habiendo realizado estas pautas de forma correcta. A continuación, les mostramos la bibliografía utilizada para toda la presentación. A todos, muchas gracias por su atención.